Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenido a otro estudio de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Ale Feliciano, para los que no me conocen. En este día vamos a estudiar el estudio número 16, que se titula Un último llamado de Jesús a su iglesia. Un último llamado de Jesús a su iglesia. Hace como 2 o 3 días atrás había grabado un corto video acerca de la autoanalización diaria para nosotros poder corregir ciertas áreas de nuestras vidas las cuales nos perjudican, ya sea para la oración, para crecer espiritualmente y aún fortalecer nuestra armadura para poder enfrentar los ataques y las acechanzas del enemigo. Y en este día, cuando estoy estudiando la escuela dominical ayer, repasando, meditando en ella, todo lo que se había hablado en el video en la historia bíblica misteriosa, pues confirma lo que la escuela dominical va a hablar hoy, que es acerca de la examinación propia para corregir nosotros las fallas que tenemos, porque no podemos servir al Señor de esa manera. La palabra de Dios dice que tenemos que estar, que cuando Cristo venga, quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. La palabra dice eso, no lo digo yo. Por lo tanto, si no analizamos diariamente y no chequeamos cómo estamos viviendo en sí, no vamos a poder nunca llegar a un alcance espiritual al cual podamos ejercer nuestro ministerio, y mucho menos alcanzar las almas que necesitan la ayuda del Señor y el Evangelio del Señor Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y en el libro de Juan, el libro de Apocalipsis, se fue escrito en el año 95 después de Cristo, y fue escrito en la iglesia de Patmos, en la isla de Patmos. En esa isla pues habían tirado a Juan para castigarlo, o sea, por haber predicado el evangelio, y en esa isla pues el Señor le reveló a Juan lo que se había dicho en el libro de Daniel ya acerca de esa última semana, los dolores las cosas que iba a pasar el pueblo de Israel y también la humanidad entera por ver rechazado a nuestro Señor y los juicios que venían. Pero ahora que Jesucristo, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, habla directamente a la iglesia del Señor, a las 7 iglesias que tipifican o simbolizan los 7 periodos de la iglesia en sí, y el último periodo que habla de la iglesia, pues apostasía que va a pasar la iglesia, y el periodo de frialdad espiritual que va a tener, la cual no agrada de nada al Señor. La palabra dice que prefiere mejor Dios que seamos o frío o caliente, pero no tibio, porque si somos tibios, Él nos va a vomitar de su boca. Y la condición que estamos espiritualmente, o que está la iglesia espiritualmente en estos días, es muy similar a lo que se está hablando de la palabra. Por lo tanto, si miramos bien, con la misma palabra analizamos los tiempos, cualquier momento Jesús viene como ladrón en la noche y nos sorprende. Y si no estamos preparados, lamentablemente nos vamos a quedar. Vamos a entrar a la clase de hoy, que está localizada en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 1 al 22. Y vamos a leer resumidos los capítulos que están en el libro para no entrar demasiado en detalle, porque son muchos. Y pues alargaría demasiado la clase, la cual no tenemos el tiempo suficiente para poder resumir, darlo completo, todos los versículos. Pero ustedes estudian en su casa el versículo 1 al 22, y lo que les voy a leer aquí en la clase pues les va a ayudar a mirar ese énfasis que le está haciendo el escritor de este libro y del estudio de la escuela dominical, para que aprendamos cómo es que nosotros tenemos que analizarnos nuestras vidas diariamente, para así estar bien recto y ser obrero aprobado de la presencia del Señor. La base bíblica, como les digo, está en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1 al 22. Los 3 objetivos de la clase: número 1 es analizar el pasaje del Señor, el mensaje del Señor, dado a las iglesias en este pasaje bíblico. El segundo, analizar nuestra condición espiritual a la luz de la palabra. Tercero, permitir al Espíritu Santo que nos dirija para agradar al Señor. El pensamiento central dice: cada creyente necesita autoexaminarse para comprobar su actitud es agradable al Señor. El texto vario dice: y aquí vengo pronto,
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 11. Y vamos a leer ahora algunos de los pasajes que habíamos dicho, los que están en el libro. Y dice el capítulo 1, el versículo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he llamado tus obras perfectas delante de Dios. Y continúa leyendo, dice: acuérdate pues de lo que he recibido y oído y guardado, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y continúa leyendo, dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y él continúa leyendo, dice: y él escribe el ángel de la iglesia que está en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo, el fiel, verdadero y principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero con cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice aquí. Dicho, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué cosa tan tremenda esa, que el Señor nos dice todas estas cosas y Él nos dice que está dispuesto a entrar en nosotros y compartir con nosotros las cosas grandes que Él está dispuesto a darnos. Pero imagínate, si no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la verdad que es Cristo, el Señor Yeshua HaMashiach, cómo pues el Señor puede obrar en nosotros, cómo podemos autoexaminarnos, cómo podemos arreglar nuestras vidas si no lo podemos hacer si no es con Él. Sin Él, la palabra dice que Dios que nada podemos hacer. Por lo tanto, tenemos que someternos a Él para que Él pueda obrar en nosotros. Dice la introducción: además de su significado histórico, es muy común asignarles a los mensajes de las iglesias un sentido simbólico. Por ejemplo, Sardis representa a la iglesia del periodo de la Reforma Protestante de 1500 a 1750 con la renovación del Evangelio de la Gracia. Filadelfia representa a la iglesia misionera de 1750 en adelante, con una puerta abierta al mundo para la evangelización. En cambio, la Odisea representa a la iglesia contemporánea en su estado de tibieza espiritual, con muchos recursos y poca espiritualidad. En un sentido espiritual, la iglesia de Sardis proclama estar viva, pero el diagnóstico del Señor revela que al estar muerta y solo quedan algunos fieles. Filadelfia es la iglesia fiel, la cual el Señor no reprocha en manera ninguna, y la Odisea es la iglesia la cual el Señor reprende severamente sin tener nada bueno que señalar. En el mensaje está la voz de Dios para nosotros. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Dios quiere revelar. Continuamos leyendo. Dice: Sardis era importante por su posición estratégica
pues era lugar de encuentro a varios caminos principales del Imperio Romano. La vida de la ciudad era liviana, lujuriosa, y estas anomalías se habían infiltrado en la iglesia, la cual había desarrollado notable apatía espiritual. Esta era una congregación bien conocida por su actividad y vigor, pero el escrutinio del Señor reveló que todo aquello era solo forma externa, sin ímpetu y sin vida del Espíritu Santo. Este es un ejemplo del cristiano puramente nominal, que destaca todos los aspectos exteriores, pero que a la vista de Dios es un completo fracaso. Sus obras eran imperfectas, incompletas y inadecuadas. El problema de la iglesia era muerta espiritual, pero eso le dice: sé vigilante y afirma las obras que están para morir. Todavía había esperanza, no era demasiado tarde, pero tenía que despertar de su letargo espiritual. Capítulo 3-4. Continuamos leyendo, dice: como las iglesias anteriores, el Señor llama a los creyentes a recordar y guardar todavía lo que había recibido y oído al principio de la experiencia cristiana. La iglesia tenía que arrepentirse de su indiferencia, inestabilidad y espiritual y velar diligentemente, porque de lo contrario el Señor los sorprendería con juicio repentino e inesperado. Entonces sería muy tarde para arrepentirse. Los que recobran el celo del Señor tendrán que dejar a un lado su indiferencia y dar lugar a la acción del Espíritu Santo, y entonces podrá recibir las tres promesas del versículo. Será vestido de vestiduras blancas. Esta es una indicación de santidad, pureza delante de Dios. No borraré su nombre del libro de la vida. Estas palabras del libro de la vida, estas palabras del Señor que dan a entender que existe la posibilidad de ser quitado del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Este es un acto de juicio para los que se avergüencen de Cristo, y lo está en Marcos 8:38, y no lo hayan confesado delante de los hombres. En cambio, para los creyentes este será un acto de redención, porque el Redentor y los redimidos son uno. Mateo 10:32 y Hebreos capítulo 2 versículos de 11 y 13. Qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? La diferencia de las iglesias unas de otras, los tiempos los unos que otros. Claro, este es el tiempo más difícil de todito, pero no es imposible de hacer las cosas que Dios nos pide. Todo está en nosotros hacerlo como la palabra dice. Dice: la iglesia de Filadelfia era pequeña pero saludable, y no recibió ningún reproche ni reprimiendas. El escrutinio del Señor expone a las buenas obras de la iglesia como su fuerza, paciencia y fidelidad. La poca fuerza se refiere a que era una congregación pequeña y pobre, sin embargo era fiel, verdadera. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Filadelfia, la persecución venía mayormente de los judíos de la sinagoga de Satanás, quienes tenían el control de la sinagoga y demandaban la negación del nombre de Jesús como prueba de fidelidad espiritual. Pero la iglesia permaneció en la palabra y mantuvo la fe, y el Señor le dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta. Capítulo 3, versículo 8. En sentido espiritual, una puerta abierta significa una oportunidad de llevar el evangelio a todas partes. Por su posición estratégica, el Señor le había dado una gran oportunidad para evangelización, así como se la dio al apóstol de los gentiles. 1 Corintios 16:9 y 2 Corintios 2:12. A la iglesia de Filadelfia el Señor le hace de las tres promesas.
Número 1, le promete la victoria sobre los enemigos. Él haría que los judíos se humillaran y vinieran delante de ella, reconociendo que los cristianos cuentan con el amor de Salvador. Número 2, Jesús le promete a Filadelfia lo que ha venido a hacer de la promesa que nos infunde la absoluta confianza y esperanza de la iglesia y no pasará por la tribulación. Esto se deduce a la declaración divina: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba de la cual será librada la iglesia es universal y está cerca. Esta es una referencia al arrebatamiento de la iglesia y de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10, Lucas 21:36. Jesús promete algo que todos los creyentes, número 3, Jesús promete algo que todos los creyentes esperemos con gran expectación. Y aquí yo vengo pronto. Capítulo 1, versículo 11. Y por si esto fuera poco, hay recompensa para los fieles, la cual el Señor mismo cumplirá. Cosas tremendas eso, mi hermano. Hasta hay promesa ahí. A pesar de que la iglesia va a ser arrebatada para que no pase por ese sufrimiento, también va a haber recompensa por lo que ha hecho. En el nombre del Señor. Dice, la autoevaluación espiritual puede ser un ejercicio muy útil si se hace con honestidad. De lo contrario, puede dirigir a una persona a un falso sentido de seguridad. Esto lo sucedió a la iglesia de la Odisea. Fue la más rigurosa de todas las cartas, con una fuerte condenación por los ciertos hechos y actitudes. Esta no tiene problemas doctrinales ni acusaciones morales y no perseguida. Esta está en paz con todos. Su falla, que no tenía ninguna obra significativa. La iglesia falló en amar donde había oído ser luz, donde había tinieblas, en estar en Cristo donde no era conocido y de sanar donde había enfermedad. Estas son señales de la tibieza espiritual. Era una iglesia apática, no era ni fría ni caliente, lo cual es repulsivo para el Señor. La iglesia cometió el grave pecado de desarrollar una imagen distorsionada de sí misma. Pensó en la prosperidad, a la riqueza y las posesiones que eran señal de espiritualidad y de la aprobación divina. Primera de Timoteo 6:4 y Lucas 12:15. Ese es el peor fracaso que puede tener la iglesia, enfocar su espiritualidad en las cosas materiales, porque eso no son así. Si las cosas materiales son bendiciones, pero no puede ser nuestra fuerza espiritual, porque entonces va a ser algo vano. No viene de Dios, sino viene de la vanidad. Y la vanidad perece porque son materiales, no son cosas eternas. Continuamos leyendo y dice: 3 mandatos irrevocables se le dan a la iglesia materialista y tibia. En primer lugar, Jesús le dice: compra de mí oro refinado en fuego y serás rico. Esto no significa que se puedan comprar las bendiciones de Dios, sino que los invita a asegurarse de la verdadera riqueza. A diferencia de lo que se les dijo a la iglesia de Esmirna: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. El ángel de la Odisea se le dice: eres un desaventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. En segundo lugar, Jesús manda que esa iglesia adquiera vestiduras blancas para vestirse. La ropa blanca es símbolo de santidad, vida justa y victoriosa en Cristo. En tercer lugar, se le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea estaba orgullosa del colirio para los ojos que exportaba a todo el mundo, pero espiritualmente era ciega porque no veía su pobreza y desnudez. En otras palabras, su pobreza espiritual era tan grande que no podía ver su condición, la mal que estaba.
y tampoco podía reconocerla, sino que tenía que humillarse, atonalizarse, humillarse, pues arrepentirse y pedir perdón a Dios para que entonces Dios la restaurara de nuevo. Si no, no podía cambiar, no podía haber un cambio en ella, porque la ceguera era tal que no podía mirar para ningún lado, sino lo que tenía enfrente, que era lo material. Continuamos leyendo, dice: Jesús ahora les hace 3 declaraciones terminantes. La primera es una explicación: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí Jesús declara que es por su amor a esa iglesia, que a pesar de la tibieza espiritual que había en ella, no obstante, no puede haber amor sin reprensión, y su reprensión procura lo mejor para los que aman. Les asegura que los reprende y los castiga porque les tiene amor. Juan 15, 13 y 14. La segunda declaración: sé pues celoso y arrepiéntete. Estos hermanos tenían que arrepentirse de su orgullo y humillarse delante del Señor. Como cristianos debemos ser celosos en la doctrina y en la conducta de la cristiana, en lo que la administración de las cosas de Dios. Finalmente, Jesús le hace a la Odisea y al mundo eterno una declaración en forma de invitación. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate, siempre está Jesús dispuesto de venir a nosotros, compartir con nosotros, restaurarnos y hacer cosas grandes con nosotros, pero si nosotros no abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestra alma, para que Él entre y nos restaure y haga cosas grandes en nosotros, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Es imposible eso. Tenemos que nosotros dar acceso a Él para que Él entre en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues es un caballero, obra de acuerdo a lo que nosotros pues le permitamos hacer. Si nosotros nos entregamos totalmente a Él, pues entonces va a hacer cosas grandes con nosotros, como Dios va a comer y va a morar en nosotros y nos va a restaurar a ser personas nuevas. Pero si no estamos dispuestos a hacer nada de eso, mucho menos abrir nuestro corazón, pues entonces no podemos demandarle que haga cosas grandes en nosotros. Eso es así. Continuamos leyendo. El resumen general dice: cada cristiano, cada iglesia necesita examinar su vida cuidadosamente para ver sus acciones y motivos que son agradables al Señor. El escrutinio divino demanda que examinemos nuestra vida. El juicio vendrá al mundo y es necesario que comience por la casa de Dios. 1 de Pedro 4:7. Tengamos cuidado con nuestra relación personal con Cristo. La iglesia de Sardis descuidó su relación personal con el Señor, y aunque mantuvo la reputación de actividad, falló con el castigo de Cristo en la sociedad. Había perdido su visión y su pasión por las almas. Era indiferente, la empatía, y estaba muerta. La iglesia de Filadelfia prestó atención a las cosas de Sardis. Había descuidado el enfatizo de las buenas obras y de la paciencia y la fe. Fue Dios y su obra, por lo que Jesús no tuvo que reprocharle nada. La iglesia necesita renovar su fe y su fervor por el Señor. Un consejo bien importante que nos está dando el estudio de este día, y tenemos que tomarlo en serio, porque las cosas de Dios son en serio. La salvación es serio, mi hermano. No podemos descuidarla, porque si nos quedamos aquí, lamentablemente lo que tenemos que pagar en nuestra vida si queremos salvarnos. Lo que va a ser así tan grave la cosa. Y si el Señor todavía no está dando chance, porque la palabra dice que mientras hay vida y esperanza, y mientras Él no ha venido por su iglesia, todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y que haga un milagro en nuestras vidas. Las 5 preguntas de hoy. La número 1 dice: simbólicamente, ¿a qué periodo de la iglesia representa Sardis? En la contesta dice: Sardis representa a la iglesia
del periodo de la Reforma Protestante. La pregunta número 2 dice: mencione las 2 iglesias a las que el Señor no hace ninguna represión. La respuesta dice que es Esmirna y Filadelfia. La pregunta número 3 dice: ¿qué significa la expresión he puesto delante de ti una puerta abierta? Y la contestación dice: significa la oportunidad que llevar el evangelio a todas partes. En otras palabras, la gran comisión. La cuarta pregunta dice: mencione la promesa que nos infunda la absoluta confianza y la esperanza de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y la contestación dice, Apocalipsis 3:10, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno, para probar a todos los que van a morar en la tierra. Y la quinta pregunta dice: ¿qué condición de la iglesia en la iglesia de la Odisea era realmente repulsiva al Señor? Y la contestación dice: su descarada apatía no era ni fría ni caliente. En otras palabras, era tibio, como habíamos dicho, y cuando eso es tibio, el Señor pues no queda otra memoria que vomitarlo en la boca. Fíjate qué cosa, hay veces que uno se puede comer algo que esté caliente y otra cosa que está un poquito frío, ¿verdad? Pero tibio, las cosas no saben bien. O se las come uno fría o se las come caliente, eso es así. Y en la palabra de Dios es así, de esa manera también. No podemos ser tibios, pero si estamos calientes no podemos calentar más, y si estamos fríos pues no podemos calentar. Eso es así, pero no podemos ser tibios. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a tener que echar por un lado. Pero la única manera que podemos darnos en la condición que estamos haciendo es examinarnos diariamente. Como habíamos hablado en otro video que había hecho yo anteriormente a este, tenemos que analizarlo todos los días, pedirle perdón a Dios y que Él nos ayude a poder sobrellevar nuestro ministerio, nuestras cargas, para poder seguir echándose adelante y orar por aquellos que necesitan de verdad oración, porque las condiciones que tienen médicas son bastante fuertes. El Señor nos ha puesto sus caminos para que nosotros los ayudemos con oración y con todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para esas personas, pues lo estamos haciendo como si fuera para Dios también. Que estamos amando a nuestro prójimo como el Señor mismo nos mandó a que hicieran. Hasta aquí vamos a dejar este video. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Este estudio de Escuela Dominical estuvo muy bonito. Si tienen algún comentario, pues escríbanlo en el comentario. Por favor, les encargo que compartan este video, le dé like y se suscriba para así que siga recibiendo más el Escuela Dominical. Como le dije, mi nombre es hermano Denis Feliciano. Les pido una oración por ustedes, por mi esposa, y les deseo que pasen muy buenas noches a todos. Shalom, que Dios me los cuide. Nos vemos en la próxima edición de Historia Bíblica Misteriosa en la Escuela Dominical la próxima semana. Nos vemos todos. Bye.